podría decir que es de las más bonitas por su recorrido, ya que sus 11,5 kilómetros pues, bueno, cruza Gijón de este a oeste, saliendo desde ese complejo deportivo de Las Mestas y llegando hasta Cuatro Caminos, ¿no? Por lo tanto, un recorrido muy ameno, muy divertido, que pasa por San Lorenzo, que pasa por la playa de Poniente y que vuelve al complejo deportivo de Las Mestas después de recorrer esos 11,5 kilómetros. Recordar que este es el segundo año en el cual la distancia baja de 12 a 11,5 a raíz de la remodelación de la pista de atletismo a Las Mestas, por lo tanto, bueno, pues una carrera medio kilómetro más corta que seguro que alguno pues, lo agradecerá, ¿no? en los últimos metros. Luis Peraleda, presidente del Atlético Jonas Fumero, para que ya desde su punto de vista ya más técnico, pues personalmente lo conozca. Buenos días a todos los presentes. Hace ahora casi 40 años, concretamente 38 ediciones ya, que uno de los eventos deportivos más importantes y a la vez más tradicionales del deporte gijonés se viene celebrando en nuestra ciudad, nuestro querido y conocido Villa de Gijón. Decir Villa de Gijón no solo es decir municipio, sino fuera de él es un nombre que da la carrera popular y con más solera y tradición que nuestra ciudad posee a lo largo de todo el calendario atlético popular anual, junto con quizá la carrera de San Silvestre que se celebra los 31 de diciembre de cada año. Esta presente edición del Villa es además muy especial y particular para nuestro club de atletismo, el Atlético Gijonés. Y lo es por varios motivos, pero principalmente por dos que querría continuar a continuación de tocar. El primero de ellos es el siguiente. Desde que esta competición fue creada por nuestro club en la década de los 70 del siglo pasado, diferentes entidades han sido encargadas de organizarla, con diferentes resultados obtenidos por ellas con mayor o peor acierto. El Villa de Gijón es la carrera por excelencia del club de atletismo que presido. Ahora, después de 20 años, nuestro Villa de Gijón vuelve al lugar de donde nunca debió salir y que por diferentes motivos, a lo largo de la dilatada historia del club, en su momento dicha competición no tuvo más remedio que despedirse del gijonés. Decir Atlético Gijonés en Gijón ha sido sinónimo de decir deporte popular en la ciudad durante muchas décadas. Para muchos gijoneses que querían practicar un deporte diferente al fútbol, antes éramos una sociedad polideportiva, desde que el club se fundara por nuestro primer presidente Gumiel en 1933. De todos los eventos deportivos que el Gijonés organiza, en todos esos años, carreras pedestres, travesías a nado por nuestras costas, etc., y del club de donde tantos y tantos atletas de tantas generaciones de gijoneses salieron, nos queda este Villa de Gijón, que de nuevo y después de tantos años retoma a su origen, retorna a su origen, y donde nació incluso su nombre ha sido copiado para nuestro orgullo por muchas otras disciplinas deportivas que se celebran en Gijón. El segundo de los motivos que querría destacar es la figura de nuestro anterior presidente ya desaparecido hace unos años, don Víctor Peláez Cuadra, figura un tanto olvidada y sin embargo uno de los pilares del deporte de Gijón. Es decir, gijonés era decir, como mencioné antes, sinónimo del deporte popular de nuestra ciudad. Víctor Peláez lo era igual. De él, junto con otros componentes del club de aquellos años, surgió la idea de realizar y organizar lo que hoy conocemos como Villa de Gijón, y que tanta expectación ha tenido a lo largo de estos 38 años de historia del evento. Reconocer y valorar nuestro pasado nos hace afrontar nuestro futuro con mayor garantía de éxito y también para hacer justicia hacia esas personas que dedicaron su vida por el deporte de Gijón, de una manera altruista y sin ningún tipo de contraprestación. A cambio, lo siento, la propia satisfacción personal por el bien conseguido para los demás. Reconocer a Víctor todo lo realizado por él y por sus compañeros contemporáneos de nuestro club es un deber que le debemos todos, administración, clubes deportivos gijoneses en general, etcétera, por su enorme trabajo desarrollado. Desear que esta nueva edición de nuestro Villa Gijón, que vamos a celebrar el próximo 27 de noviembre por las calles de Gijón, sea todo un éxito de participación, armonía y disfrute de deporte popular para los gijoneses y que el Club Atlético Gijonés Fumero esté a la altura organizativa que merece. Por último, dar las gracias al Ayuntamiento de Gijón a través de su patronato deportivo municipal, a las diferentes empresas colaboradoras de este 38 Villa de Gijón, Policía Municipal, Protección Civil, voluntarios y, en definitiva, a toda aquella persona o entidad que colabore de alguna manera con la organización de esta competición para que ésta sea un éxito y todos disfrutemos este domingo 27 por la mañana. Nuestra gaviota y símbolo del club AVI también estará ese día velando desde el cielo gijonés para que todo salga perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por supuesto, con ese
recuerdo para el antiguo presidente, para don Víctor Peláez, pues yo creo que cerramos esta presentación y abrimos, si queréis, turno de